pelimetría y vamos a hablar de periné. El día lunes, bueno, usted cuando veo, lunes vamos a hablar de genitales masculinos. El día miércoles hablamos de femeninos. Se acabó todo. El examen de pelvis es para el día. Se acabó. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar ahora entonces de las características de la pelvis. De la pelvis tanto masculina como femenina. Pero siempre antes que nada, vamos a ver que el segmento pelvis es el segmento que es la pelvis, cubre y protege una serie de órganos. ¿Cuáles son los órganos que protegen la pelvis? En el caso del hombre, va a proteger a la próstata, la uretra masculina, vejiga y el recto. En el caso de la mujer, va a proteger vejiga, útero, anexos, vean ustedes, vejiga y recto. Vamos a tener puntos importantes que vamos a escribir en la pelvis, como son, este es un punto de acá. Esto se llama, ¿cómo le llamo? Promontorio. ¿Qué defino promontorio yo? ¿Qué cosa es el promontorio? ¿Qué define el promontorio? ¿Qué cosa es el promontorio? Es el borde anterior, mire, está pintado, de la primera vértebra sacra. Y es importante en todos. El borde anterior de la primera vértebra sacra. La pelvis está constituido por tres estructuras importantes: el ilíaco, el isquio y el pubis. Acá voy a tener tres arcos importantes: el ilio pubiano, el isquio pubiano y el ilio isquiático, o el ilio pubiano. Vean ustedes. Las pelvis son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. Pongan entonces diferencias entre una pelvis masculina y femenina. La primera diferencia, miren, ¿cuál es? Peso. La femenina pesa menos. 2. Otra diferencia, ven ustedes. El ángulo subpubiano es abierto en la mujer. En el hombre, cerrado. El ángulo subpubiano abierto en la mujer, en el hombre cerrado. 2. La escotadura ciática en el hombre es cerrado. Escotadura ciática. En la mujer, abierto. Abierto. Otra característica. Las espinas ilíacas anterosuperiores en las mujeres son evertidas, miran hacia afuera. Las espinas ilíacas anterosuperiores. En el hombre, miran hacia adentro. Otra característica, el diámetro antero-posterior en el hombre es mayor que el transverso. En la mujer, el diámetro transverso es mayor que el antero-posterior. Otra característica, la profundidad del sacro en la mujer es corta, pequeña. En el hombre la profundidad es mucho más amplia, la altura del sacro. Otra diferencia, ¿qué es esto? Los agujeros obturadores. ¿Cómo es en el hombre? Redondo. ¿Cómo es en la mujer? Ovalo triangular. Ovalo triangular. Vean ustedes diferencias marcadas. Otra diferencia. Yo trazo una línea innominada, que es la línea de las eminencias innominadas o arcuatas. Al trazar esta línea innominada, voy a dividir a la pelvis en dos compartimientos. Una pelvis posterior, que estoy metiendo la mano, y una pelvis anterior. La pelvis posterior, pongan entonces en el hombre, es más amplia que la pelvis anterior. La pelvis posterior es más amplia que la pelvis anterior. Pero existen pelvis femeninas que tienen un componente de otro tipo, puede ser masculino, lo voy a llamar androide, antropoide, ginecoide y platipeloide. Son diferentes tipos de pelvis, pero femeninas. Pongan entonces platipeloide. ¿Qué características tiene una pelvis femenina platipeloide? Primero, que el diámetro transverso es amplio, es 2 veces más que el antero posterior, el diámetro transverso.
2 veces más que el anteroposterior. Segundo, las espinas ilíacas anterosuperiores son sumamente, vean ustedes, miran hacia afuera en el platypeloide, son marcadamente vertidas. 3, el ángulo subpubiano, dime, allá está, en la mesa. El ángulo subpubiano es amplio, muy amplio. Entonces, esta es una pelvis platypeloide. 2, una pelvis femenina de tipo antropoide, póngalo. Tiene una característica, que esta pelvis femenina, siendo femenina, guardando los pesos, el diámetro, ¿qué cosa? Anteroposterior es mayor que el transverso, siendo femenina. Eso se ve en qué casos, en lo que vamos a llamar en pelvis. ¿Han visto ustedes pelvis femeninas que son más parecidas al del hombre? Eso no tiene nada que ver con lo que son las conductas homosexuales, nada que ver, si son parecidas, son muy parecidas. Conforme avancemos vamos a hablar de estas estructuras, pero lo que me interesa que conozcan ahora es la pelvimetría. La pelvimetría me va a importar mayormente en quién, el hombre o la mujer. La pelvimetría. ¿Me interesará la medida de la pelvis del doctor Giacome? No me interesa, a no ser que vaya a dar a luz. En las mujeres sí me interesa la pelvimetría, en el hombre no. Por eso la pelvimetría es interna y externa en la mujer. ¿Por qué? Porque yo tengo que reconocer, cuando ustedes atiendan pacientes gestantes en provincias, hagan su serum, tienen que utilizar la pelvimetría, las medidas pelvimétricas. Ahí no van a tener ecógrafo, no van a tener, va a sacarse una placa, todos los exámenes lo van a hacer ustedes. Entonces, las pelvimetrías es para el pasaje del feto durante, ¿qué cosa? En el canal, que para esto vamos a hablar de 3 estrecheces, la superior, la media y la inferior. ¿Qué pasa cuando la cabeza no pasa por acá? ¿Es candidato a qué? A cesárea, es candidato a cesárea. Entonces, por eso ustedes es importante hacer el diagnóstico de una gestante antes de que esté por culminar el embarazo. Vamos, entonces, pongan entonces pelvimetría interna, estrecho superior. Pelvimetría interna, estrecho superior. ¿Qué estudios vamos a ver? ¿Cuáles son los puntos de reparo del estrecho superior de la pelvis? 1, promontorio. 2, las articulaciones sacroiliacas. 3, la eminencia, la línea inominada. 4, la cresta pectínea. Y 5, la sínfisis pubiana, la espina del pubis. Y regreso al otro extremo. O sea, doctor, el doctor me está hablando de que este es el estrecho superior. Este es el estrecho superior. Y para efecto, las medidas del estrecho superior son las siguientes. ¿Podríamos poner esto para acá, al doctorazo? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 8. Entonces voy a tener aquí, ¿qué número es este? S1, S2, S3, S5 y el 2. En el estrecho superior voy a tener las siguientes medidas. Trazo yo acá una línea, acá. ¿Cómo voy a llamar eso? Hable. Promonto suprapúbico. Promonto suprapúbico. A este va a medir en promedio 11 centímetros. Esta línea le voy a llamar conjugado anatómico. Conjugado anatómico. Va desde el promontorio hasta el suprapúbico. Otro, promonto retropúbico. Quizás este es lo más importante. Esta mide 10.5 centímetros. A esta la voy a llamar conjugado vera u obstétrico. Este es el más importante de todos porque yo con este nivel me está indicando si la cabeza es compatible.
Si tiene medidas por encima de esto, pasando por este estrecho, la cabeza no va a pasar. Y es candidato a ¿qué? A cesárea. No se olviden de esto, el más importante de todos. Vera o obstétrico, obstétrico. Entonces tenemos características. Y 3, tenemos el otro, que se va a llamar promonto subpúbico. Estos son diámetros anteros posteriores y este va a medir 12 centímetros. Pongan acá, este se va a llamar como promonto, vamos a ver, subpúbico. Este es el conjugado que le voy a llamar diagonal. Entonces, estos son los límites del estrecho, permíteme acá, del estrecho superior, pero vienen de acá, miren, uno, anteroposteriores. ¿Cómo es este? Promonto supropúbico. Otro, promonto retropúbico. ¿Cuánto mide? 10.5. Este es el más importante, el menor, por el cual tiene que pasar la cabeza. Y el otro, promonto subpúbico, este mide 12. Entonces, si mi cabeza o la cabeza del doctor no pasa por el estrecho, el diámetro obstétrico, este ya no es compatible. No es compatible y es el candidato a una cesárea. Estas son las medidas del estrecho superior, pero antero-posteriores. Pongan ahora oblicuos. Yo voy a llamar oblicuo derecho al elemento cuando llega a la derecha. ¿Cómo se calcula el oblicuo derecho? Pongan articulación sacroiliaca izquierda a la cresta pectínea derecha. Este va a medir en promedio, vean ustedes, 12.5. Pongan 12.5. Oblicuo derecho de la articulación sacroiliaca izquierda a la eminencia o cresta pectínea derecha. 12.5. Y el otro va a ser este, el oblicuo izquierdo. Oblicuo izquierdo. Entonces ya les pregunto, los diámetros oblicuos izquierdos de la articulación sacroiliaca derecha, ¿a dónde? A la cresta pectínea izquierda. O sea, ¿a dónde llega? ¿Cuánto es? 12.75. Ah, doctor, usted me dice este 12.5 y este 12.75. Estoy hablando del estrecho superior. Luego sigue en el mismo estrecho superior, pero el diámetro transverso. Pongan diámetro transverso. En el diámetro transverso va a ser 13 centímetros. Estrecho superior. 13 centímetros. Entonces repito, promonto suprapúbico, ¿cuál es? 11. Retro, 10.5. Sub, 12. Oblicuo izquierdo, 12. Oblicuo, 75. Transverso, 13. Esos son el estrecho superior. Pongan estrecho medio. Los puntos de reparo del estrecho medio se toman como referencia. Lo voy a hacer de color negro. Este punto, 1 y 2. Este se va a llamar. ¿Cuáles son los puntos del estrecho medio? Este es estrecho medio. El estrecho medio calculo del borde medial de S3. Y aquí está medido, ¿ves? S3. El borde medial de la tercera vértebra sacra. ¿Hasta dónde? Hasta el retropubis. Estrecho medio, retropubis. Puntos de reparo importantes. ¿Cuánto debe medir? Todos los diámetros, 12. 12 centímetros. Este mide 12. Todo va a medir 12 centímetros. Tanto el oblicuo como el transverso, vean ustedes, como el antero posterior. En el estrecho medio. Entonces, ¿cuáles son los puntos de reparo del estrecho medio? Retropubis y el borde medial de S3. ¿Me entienden? Estrecho medio. Pongan ahora estrecho inferior. Es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque ya esta cabeza, al pasar por estos estrechos superiores y medios, solamente queda el pasaje del inferior. Pongan puntos de reparo del estrecho inferior. Y yo les pregunto. 1. Subpubis.
2, subcoxis. 3, borde inferior de las tuberosidades isquiáticas. Bordes inferiores de las tuberosidades isquiáticas. Y 4, las espinas ciáticas. Repito, ¿qué es esto? Subpubis. ¿Qué es esto? Subcoxis. Bordes inferiores de las tuberosidades isquiáticas y las espinas ciáticas. ¿Igual acá? Las medidas van a ser, esta es la más, tiene un rango de acción mucho mayor. Aquí voy a llamar, la primera medida que voy a llamar en el estrecho llamado inferior es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. El estrecho inferior, la principal medida va a ser lo que se llama el subcoxis, subpubis. Esta medida, muchachos, mide en un rango de 9.5 centímetros a 11 centímetros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es elástico, muchachos. Cuando pasa la cabeza fetal por acá, esto se abre, elástico, y cuando termina se cierra. A este fenómeno, entonces, este es el rango de abrir y cerrar, se va a tener, recibe dos nombres. Pongan entonces contranutación. Contranutación, definan contranutación. Pongan, la contranutación es el pasaje de la cabeza fetal por el estrecho superior. Imagínense que pasa por el estrecho superior. ¿Cómo va a actuar el subcoxis subpubis? ¿Se va a abrir o se va a cerrar? Arriba se abre, esto se cierra. Miren ustedes, si yo entro la cabeza por acá, esto indiscretamente se va, pequeñamente va a abrirse. ¿Y abajo qué va a hacer? Se cierra. Entonces, la contranutación mide en promedio 9.5 centímetros. Y la nutación, pongan, nutación, es el pasaje de la cabeza fetal por el estrecho inferior. La travesía de la cabeza cuando pasa por el estrecho inferior, ¿qué va a suceder con ese subcoxis subpubis? ¿Se abre o se cierra? Se abre. Y arriba se cierra. Entonces vamos a ver que la nutación es el pasaje por el estrecho inferior de la cabeza fetal. ¿Y cuánto debe medir? Generalmente debe medir más o menos de 11 centímetros, que es el rango que tenemos acá. Qué interesante. Estoy dando las medidas de lo que es la pelvimetría interna. Pelvimetría interna. Entonces, nutación, contranutación arriba, se abre. Nutación es abajo, cuando está ya por salir. ¿Esto qué cosa es? Esto se abre y esto se cierra. Cuando pasa por debajo, esto se va a abrir y arriba se cierra. Entonces, ahí están las medidas. Esto es bien elástico. Pongan entonces las otras medidas que tiene el estrecho inferior. Pongan bis ciático. O sea, es una distancia que yo trazo de dónde, de las espinas ciáticas. Miren acá. O sea, qué interesante, doctor. Usted me está hablando de que yo trace una línea de acá, solo de las espinas ciáticas. ¿Cómo se llamaría? Bis ciático. ¿Cuánto mide? 10.5. 10.5. Estrecho inferior. Y el otro, bisquiático. Este es bisquiático, que va de las espinas velocidades isquiáticas. Este mide 11 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. Entonces tenemos, muchachos, las medidas de la pelvimetría interna. Entonces no se olviden del estrecho superior. Rápido, rápido. Este es el conjugado anatómico. ¿Cuánto? 11. Obstétrico. 10.5. Diagonal. 12. Transverso. Transverso. 13. El estrecho medio. 12. Todo mide 12. Estrecho inferior. Subcoxis subpubis. 9.5 a 11 centímetros. Porque este es amplio y es elástico. ¿Cuánto mide la contranotación? 9.5. ¿Cuánto mide la notación? 11 más o menos 11. Y los diámetros que hemos acabado de decir. Esa es pelvimetría interna.
Pero también existe una pelvimetría externa, ponga externa, es la que yo evalúo en la gestante, en vivo. Tengo la gestante frente a mí y le digo, puedo calcular también si sus estrechos son generalmente midiendo la pelvimetría externa. Para eso calculo el primer diámetro en la pelvimetría externa, voy a llamar lo que se llama el primero, que se llama el de Boudeloque, también llamado cubo lumbar. Así, entonces en la gestante calculo desde aquí, tomo 1 centímetro y mido hasta la última lumbar. ¿Cuánto debe medir eso en promedio? 20 centímetros. Perimetría externa. Luego, claro, 2. La bicrestal de las crestas, de aquí, de las crestas, trazo 1 centímetro y mide las crestas. ¿Cuánto debe medir? 24 centímetros. 3. Bis ilíaco, de las espinas ilíacas, de aquí, de las espinas ilíacas, antero qué, superiores. Calculo aquí con 1 centímetro y medio las espinas ilíacas. Esa es la longitud, que el trazo de la longitud entre ambas debe medir 28 centímetros. 28 centímetros. Y por último, la vitrocantérica debe medir 32 centímetros, es decir, las distancias de los trocantes. Esa es perimetría externa. Entonces, vean ustedes, existe una perimetría interna y otra externa. En la externa, la primera que tienen que hacer ustedes cuando evalúan a una paciente gestante es hacer el tacto vaginal. Si yo en el tacto vaginal toco el promontorio, esa pelvis es estrecha. Si yo toco con mi dedo el promontorio, esa pelvis es estrecha. No es candidata entonces para parto normal. ¿Me entienden? Entonces esa es otra medida indirecta para yo hacer una evaluación si ese pelvis es compatible, tacto vaginal. No se debe tocar el promontorio. ¿Ya? Es una característica. Otras medidas que existen de la perimetría externa, pongan el rombo de Michaelis. Rombo de Michaelis. El rombo de Michaelis tomo como punto de referencia hacia arriba, vean ustedes, L5. Mirando detrás, hago una evaluación de la paciente, L5. Hacia abajo, el pliegue interglúteo. Y lateralmente, tomo como punto de referencia, ¿cómo se llamaría esto, muchachos? Hable. Las espinas, ¿cómo llamaría? Póstero inferiores. Espinas ilíacas, póstero inferiores. Pongan acá. Espinas ilíacas, póstero inferiores. Uno de esos 4 puntos que van desde L5 hasta el pliegue interglúteo. Si los 4 lados son uniformes, tienen las mismas medidas, es una pelvis normal. Pero a veces sucede que voy a encontrar una pelvis que los lados superiores son, vean ustedes, iguales, pero las inferiores son diferentes. Voy a encontrar una pelvis en cometa. Y eso lo saben los que hacen jurado de belleza. Cuando está sentado el jurado, está mirando a la participante, ¿no? Un traje de baño del tipo de pelvis que tiene. En este caso, el pliegue interglúteo lo tiene bien abajo. Este se llama entonces pelvis platipeloide. Esta es una pelvis platipeloide. Y ahí hice el diagnóstico, platipeloide. Pero también sucede que si yo tomando como estos 4 puntos de referencia encuentro que
Los 4 lados son irregulares. Ya pues hay que ahí si se mata ya. Es una pelvis androide, una pelvis ya padecida del hombre. Una pelvis. Entonces, vean 4 lados. Lo ideal es que las 4 sean. Entonces, tenemos muchachos, eso es perimetría externa. ¿Quiere hacer la medida, doctor? ¿Quiere hacer la medida alguien? Quiere practicar. Vean ustedes, entonces tenemos, esto es perimetría externa. Perimetría externa. Otro elemento para hacer perimetría, pongan los planos de Hoche. Planos de Hoche. Los planos de Hoche, yo trazo, vean ustedes, a nivel de S3, trazo 3 paralelas. Generalmente, a nivel de S3, 3 paralelas. Y tienen que guardar uniformidad, vean ustedes, los diámetros a nivel de S3 como punto de referencia. Se utiliza muy raro ya este plano. Y otros son los estudios radiográficos, ecográficos. Entonces, eso es perimetría, muchachos, no se olviden eso. Entonces, vamos a ver unas características importantes. Ahora sí, sácamelo este. Sácame eso. Sácame este especialmente ya para ustedes. Vean ustedes. A ver, este es un corte de pelvis, vamos a reconocer. Pásame. Y acá tengo todas las arterias, miren. Tengo todas las arterias ya para el examen, ya preparadas para el examen. Entonces, miren muchachos. Lo que quiero, vamos a reconocer, vean, hoy día vamos a ver periné, pero antes de ver periné quiero que vean esto y definamos lo que es el diámetro. Miren, este se llama el diafragma pelviano principal. Aquí voy a encontrar, quiero que vean ustedes y reconozcamos, este es una pelvis de hombre, vamos a reconocer varias cosas. ¿Cómo se llama esto? Esta es la vejiga. En el hombre tenemos lo que se llama la próstata. Miren la próstata. Toque la próstata, doctorcita. Toque la próstata. Toque la próstata. Sin miedo, sin miedo. Toque la próstata. Esa es la próstata en el hombre. Y dentro de la próstata voy a tener... Toque, doctora. Toque usted. Esa es la próstata. ¿Ya? Vamos a tener... Transitando por la próstata tengo un conducto. Esto se llama uretra masculina. La uretra masculina, quiero que vean, atraviesa una serie de sectores. Miren lo que estoy haciendo. Cuando atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Cuando atraviesa el diafragma urogenital se llama membranosa. Luego se dilata y se va a llamar vulvar. Acá está la dilatación, vulvar, por eso está bonito esto para el examen. Y luego pasa el miembro viril, este es el cuerpo esponjoso y esto se llama uretra peniana. Esa es la idea de quiero. La uretra es el contenido. En el hombre mide 16 centímetros. Pongan dilataciones y estrecheces de la uretra masculina. Pongan uretra masculina. Vamos a hablar. Primero vamos a poner estrecheces de la uretra masculina. Estrecheces. Las estrecheces son las siguientes. La primera, cervical. La segunda, membranosa. Membranosa. La tercera, vamos a poner peniana. Y la cuarta, navicular. Pongan ahora dilataciones de la uretra masculina. Una, prostática. Miren dónde está la próstata, dentro del trayecto donde la próstata. 2, vulvar. Vulvar, dilatación, vulvar. Y tercera, en el meato. 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 ¿Cuántas les dije yo en las estrecheces en el hombre? ¿3 o 4? 4. Son 4 entonces. Estrecheces y 3 dilataciones. Miren ustedes esto. No se olviden esto. En cambio, en la mujer la uretra es más pequeña. La uretra en la mujer mide 5 centímetros y tiene 2 porciones, una pelviana y otra genital. Pongan válvulas, glándulas anexas a la uretra masculina. Glándulas anexas a la uretra masculina. Prostática.
de Mary Cooper, Morgani y Delitre. Y eso han visto en histología, seguramente. Estoy haciendo recordar al cursillo ese de histología. Delitre. Pongan glándulas anexas en la uretra femenina. En la uretra femenina es una sola glándula la que tiene. Se llama esquene. Esquene, se escribe así, S-K-E-N, esquene. Esquene. E-N-E, esquene. ¿Ya, muchachos? Un poco se mojen. Esquene. Entonces vean ustedes. Miren ustedes acá, entonces vamos a ver esas estructuras. 2. Hacia atrás, en este corte muy bonito, vamos a ver lo que se llama, en el hombre, las vesículas seminales. Toquen esto, ven. Acá está el almacén del líquido generalmente el espermatozoide, del líquido seminal en el hombre. Ahí se almacena, toquen sin miedo. Ahí, eso se llaman vesículas seminales. Están detrás, tienen la forma parecen unos racimos de uvas. ¿Qué pasa, doctora? ¿Está tocando usted? ¿Está tocando? Está saboreando, creo que hacía así. Ahí tiene usted la vesícula seminal. 2. Vamos a hablar, todo eso vamos a hablar. Y esto lo que ven aquí es el recto. Esto es el recto. El recto se divide en la porción abdominal que vimos nosotros, que es el recto sigmoides, que termina en S2. Luego sigue el recto pelviano. Y por último, el recto perianal o canal anal. Ahí lo tienen. Este es el canal anal. Vamos a hablar a su debido momento de esas estructuras. El recto. Ven ustedes, este es un corte tangencial. Aquí vamos a ver entonces vejiga, vamos a hablar, próstata, la uretra, vamos a hablar de qué más, del recto y de los genitales masculinos y femeninos en su debido momento. Pongan ahora cómo está constituido. Miren, esto se llama diafragma pelviano principal. Miren el diafragma pelviano principal. El diafragma pelviano principal está constituido, pongan, de las siguientes características, de los siguientes músculos. 1, pásame los músculos. Gracias. Miren, muchachos, el diafragma, vean ustedes, el coxis, y aquí voy a tener las tuberosidades isquiáticas. Voy a tener los siguientes músculos. El primer músculo que va a estar acá hacia afuera se va a llamar el obturador interno. Obturador interno, hacia adelante y afuera. Vamos a enseñarles ahorita. Hacia atrás y afuera, el piramidal de la pelvis. Piramidal de la pelvis. Atrás y afuera. E intermedio, el más importante de todos los músculos de la pelvis, el elevador del ano. El elevador del ano tiene 3 fascículos en el diafragma. Un fascículo esfinteriano, un fascículo jugococcigio y un fascículo isquiococcigio. Un fascículo isquiococcigio. Repito entonces, voy a tener acá, este es el obturador interno, este es el piramidal, este es el fascículo del elevador del ano esfinteriano, este es el fascículo cubococcigio y este es el fascículo isquiococcigio. Pongan inserciones óseas del elevador del ano, entonces pongo aquí inserciones óseas del elevador del ano, el músculo. Yo les pregunto eso. 1, pubis. 2, coxis. 3, espina ciática. 4, rafe anococcigio. Inserciones óseas del elevador del ano. Ah, qué interesante. O sea que el elevador del ano se inserta ¿en dónde? Aquí. ¿A dónde? En la espina ciática, aquí, aquí. Y en el rafe anococcigio.
Entonces tenemos características propias. Pero pongan inserciones blandas del elevador del ano. Vamos a poner aquí inserciones blandas del elevador del ano. ¿Cuáles van a ser? El fascículo pubococcígeo se va a insertar en la vejiga, se va a insertar en la próstata, se va a insertar en la vagina, se va a insertar en la uretra y se va a insertar en el recto. Por lo tanto, ¿cómo se llamarían esos fascículos, muchachos? Hablen. Pubo vesical. Pubo vesical. ¿Dónde? Pubo prostático. Pubo vaginal. Pubo uretral. Y el más importante, pubo rectal. ¿Me entendieron, muchachos? El fascículo pubococcígeo. Vengan por acá. A ver. Entonces, ¿cuáles son los elementos, estructuras anatómicas que constituyen el diafragma pelviano principal? Miren, aquí voy a tener el obturador interno. Ahí está el obturador interno. Adelante y afuera. ¿Atravesado con quién? Con el vano obturatriz, la arteria obturatriz y el nervio obturador y la vena obturatriz. ¿Lo ven, muchachos? Acuérdense que la pelvis recibe irrigación de una sola arteria, de un tronco principal, y aquí está, es la famosa ilíaca interna. Miren, esta es la ilíaca interna. ¿Cuál es la ilíaca interna? Esta. O sea, la labor de nosotros, y yo les voy a enseñar toda la rama del ilíaco, hoy día les voy a enseñar toda la rama del ilíaca interna. Esta es la ilíaca externa. Este atraviesa el ligamento inguinal y acá se llama femoral. Esto lo hemos visto ya en el miembro inferior. Pero aquí esta es la ilíaca interna, que se llama hipogástrica. Una de esas ramas se llama obturatriz. ¿Y dónde está esa obturatriz acá? Acá está. Acá está. Obturatriz. Atravesando el agujero. Entonces, muchachos, yo tengo como parte del diafragma pelviano principal, ¿qué cosa? Este músculo obturador interno. 2. Aquí tengo el piramidal, vean ustedes. Este es el piramidal, el que está atrás. El piramidal está entre S2 y S3. Y el resto se va a llamar, este es el isquiococcígeo. Ahí está el isquiococcígeo. Y adelante el pubo ¿qué? Pubococcígeo. El pubococcígeo. Todos son dependencias del elevador del ano. Entonces, hoy día les pregunto, estructuras anatómicas que forman el diafragma pelviano principal, ¿qué me van a decir? Obturador interno, fascículo esfinteriano, el pubococcígeo, isquiococcígeo y el piramidal. ¿Me entendieron? Pongan elementos anatómicos que atraviesan el diafragma pelviano principal. Vamos. Vamos, doctora, vamos. Vamos. Anatómicos que atraviesan el diafragma pelviano principal. 1. Plexo lumbosacro. El plexo lumbosacro. 2. Los vasos hipogástricos. Vasos hipogástricos. ¿Ya? Vasos hipogástricos. 3 ligamentos. Quiero que vean este ligamento, creo que lo tengo acá, a ver si lo tengo acá. Acá está. Ligamento, vamos a ver, quiero ver si lo tenemos acá. Un ligamento, está a la vuelta. Ligamentos, los que son los sacrotuberosos y sacroespinosos. Sacrotuberosos y el sacrociático. Esto tenemos entonces como parte del estrecho de lo que se llama el diafragma pelviano principal. ¿Me entendieron eso, muchachos? Este es el diafragma pelviano principal. Ahora vamos a ver el periné.
El periné está acá atrás. Miren, este es periné. Este es periné. Este es periné. Qué bonito. Ahí está el periné. Este es periné. Estoy volteando atrás. Pongan concepto de periné. Se define al periné a las estructuras blandas, ubicadas por debajo del diafragma pelviano principal. Blandas por debajo del diafragma pelviano principal. Y el periné tiene esta forma. Perdonen un ratito, vamos a ver acá. Periné, muchachos. Este es el periné, voy a dibujarlo acá. Acá voy a tener pubis. Vean ustedes. Vamos a tener el coxis y las tuberosidades isquiáticas. El periné tiene la forma de un rombo. O sea, voy a tener un rombo importante con un estrecho medio. Este rombo va a estar dado, vean ustedes, me va a dividir el periné en dos triángulos. Un triángulo que le voy a llamar posterior, también llamado ano rectal, y un triángulo que le voy a llamar anterior, también llamado urogenital. ¿Cuáles son los límites del periné? Anterior es la espina del pubis, el coxis y las tuberosidades isquiáticas a cada lado. Entonces yo trazo una línea imaginaria que va de ambas tuberosidades isquiáticas. ¿Qué profesor está? Vean ustedes, yo trazo una línea acá. El día de hoy vamos a ver el contenido tanto en el hombre como en la mujer. En el triángulo posterior, ¿cuáles serían los límites? A ver, digan ustedes. ¿Qué es esto? Una línea imaginaria que va de ambas tuberosidades isquiáticas. Y acá, ¿cómo se va a llamar esto? El límite posterior va a ser el ligamento sacrotuberoso. Pongan acá, este es el ligamento sacrotuberoso o sacrociático mayor. Ahí lo voy a enseñar ahorita. Y hacia adelante se va a llamar la rama isquiopulgana. Entonces, ¿cuál es el contenido, muchachos, en el triángulo posterior, tanto en el hombre como en la mujer? El recto, el ano, el recto perianal y la fosa isquiorrectal. Vamos a ver entonces. Pongan contenido del triángulo anterior. En el hombre, pongan, hoy día les pregunto eso, en el hombre, ¿cuál es el contenido del periné anterior o triángulo anterior? En el hombre, que vamos a ver, vamos a poner la celda peniana, la raíz del miembro viril,